Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una semana más a este Braserillo, el espacio de análisis y debate con toda la actualidad que hoy encendemos con asuntos fundamentales que están marcando la agenda política y social en nuestro país, como la llegada del nuevo Papa León XIV, que abre una nueva etapa para la Iglesia. Vamos a analizar su impacto global, las expectativas que ya está generando y el rumbo que podría tomar la Iglesia bajo su liderazgo. Y la gran tormenta política tras la revelación de los mensajes entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro, hoy imputado, José Luis Ábalos. Unas conversaciones que están generando inquietud dentro del PSOE y que, entre otras cosas, desvelan el conflicto de Sánchez con los varones del partido. Y vamos también a mirar, por supuesto, al terreno social y económico, con dos temas clave. ¿Qué sabemos del apagón eléctrico del 28 de abril? Pues de momento y después de medio mes, los españoles no tenemos ninguna contestación y causa oficial que produjo el mayor apagón y fallo masivo de energía en nuestro país. Y ahí está el debate sobre la reducción también de la jornada laboral, con la propuesta de recortar de 40 a 37 horas en todas las empresas españolas, 37 horas y media semanales, con la firme oposición empresarial. Todo lo vamos a comentar con nuestros analistas. Maite Blázquez, bienvenida. ¿Qué tal? Bien hallado. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Florentino Delgado, muy bienvenido. Muchas gracias y bien hallado. Muchas gracias por estar aquí. Nacho Andarias, abogado, ¿qué tal? Analista también del Braserillo. Bueno, pues buenas noches. Creo que siempre pones los debates demasiado calientes. Bueno, hoy tenemos la curia, lo que nos bendecirá esta noche, pero bueno. Están calientes porque el Braserillo siempre está encendido. Tengo también a alguien que es un habitual de nuestro programa, que hoy nos acompaña, José Manuel Quijorna, bienvenido. Muchas gracias, un placer compartir con vosotros este ratito. Y de nuevo se asoma, como bien ha dicho, ha adelantado ya Nacho Andarias, al Braserillo, para darnos un poco más de luz, el periodista, sacerdote y director del canal diocesano de televisión, José María Díaz Alejo. Bienvenido, compañero. Muchísimas gracias por contar conmigo un rato. Pues de verdad, y te hemos vuelto a llamar, ¿sí? La pasada semana hicimos un especial, ha sido la gran noticia del pasado fin de semana. Robert Francis Prevost, el nuevo Papa León XIV, ofició la primera oración Regina Coeli ante más de 150.000 fieles en la plaza de San Pedro de Roma. El nuevo pontífice hizo la oración en latín, la cantó, para después dirigirse a todo el mundo en italiano, hacer un alegato contra las guerras de Ucrania y de Gaza y saludar a los fieles allí presentes, entre ellos peregrinos españoles de Valladolid, de Granada, de Madrid. Por cierto, Robert Prevost también dio a conocer por qué eligió el nombre de León XIV, y se lo pregunto a todo un experto. José María Díaz Alejo, ¿por qué ha elegido el nombre de León XIV para su pontificado? Hombre, de algún modo él quiere considerarse, o por lo menos quiere ponerse en el disparadero de ser el sucesor o el heredero de las intenciones que tuvo León XIII, que fue el hombre que se dio cuenta que la sociedad en Europa estaba cambiando, que había muchas necesidades, que había muchas situaciones nuevas a las que la vida cristiana tenía que dar respuesta, y de hecho, bueno, pues probablemente no es lo único que hizo León XIII, que fue un pontificado larguísimo, pero probablemente, sobre todo por lo que le recordamos propios y ajenos, es por Rerum Novarum, ¿no? Sobre las cosas nuevas. Todo esto que está pasando, la incorporación de todo el mundo al mundo laboral, como tiene el padre de la doctrina social. El Papa León XIII, cierto que fue un pontífice a finales del siglo XIX, en plena revolución industrial, y ahora León XIV ha considerado, José María, su nombre por esa nueva revolución que ya apuntas tú, tecnológica e incluso de la inteligencia artificial, y por eso quiere que sea uno de los ejes centrales de su pontificado, el de un hombre muy inteligente, matemático, filósofo, teólogo, muy bien preparado, muy instruido, muy bien formado, y que ha elegido este nombre para responder a otra, digamos, revolución industrial que viene emparejada a los desarrollos incluso de la inteligencia artificial, ¿no? Probablemente lo más significativo de todo esto es que no ha querido asumir Francisco II, que era lo que parecía más evidente, ¿no? Ahora es muy ventajista todo el decir que todos lo veíamos desde el principio, pero ahora sí que vemos claramente que, aunque todo intuía que el que sucediera, el que le tocase la sucesión apostólica de Pedro en este momento, no iba a considerarse heredero estricto del Papa Francisco. Y bueno, pues como es un momento muy singular en la vida de Europa, donde todo parece que está cambiando y se incorporan cosas nuevas, y en el deseo que forma parte un poco del perfil que se ha buscado en Robert Prevost, una persona, un agustino,
como hizo el padre fundador, como hizo San Agustín, muy pendiente de lo que pasaba en aquel momento. San Agustín fue el hombre que le tocó ver cómo caía el Imperio Romano, fue el hombre que le tocó ver cómo se demolía todo lo que era la civilización, y fue el que ayudó a los cristianos en el norte de África, alentándoles a decir, se va a imponer el caos, pero la vida cristiana irá más allá de esto, lo nuestro dura para más. Y bueno, yo creo que Robert Prevost, entronizado, como se suele decir, como León XIV, el Papa de las Cosas Nuevas y de la Orden de San Agustín, el hombre que trató de dar una mirada mucho más amplia a lo inmediato, pues yo creo que es la persona que nos conviene, ¿sí? Bueno, Maite Velázquez, tertuliana habitual también de este programa, qué casualidad además, nos puede hablar y dar más detalles de León XIV, que visitó España en varias ocasiones. José María, dicen los que le conocen bien que va a ser un papa, que nos va a sorprender a todos positivamente, que posee unas cualidades, como he dicho, extraordinarias, y prueba de ello es que los cardenales del cónclave se pusieron de acuerdo con una amplia mayoría, ¿no? Sí. Antes de entrar con, aunque sea secreto lo del cónclave, se puede decir que de la primera a la cuarta votación pudo haber una casi unanimidad, ¿no? Probablemente, mira, aquí nosotros vivíamos convencidos en que había como dos cardenales que representaban como dos sensibilidades. Era Tagle, el filipino, y Parolín, el que venía siendo secretario de Estado. Y todo parecía que se iba a dilucidar. Es verdad que cuando se llamaba Roma te hablaban de una segunda fila un poco más cualificada, donde estaba Abelín, el arzobispo de Marsella, estaba Robert Prevost, estaba uno, el de Estocolmo, me parece, ¿cómo era? Arborelius, había unos cuantos ahí en segunda fila, pero todo apuntaba a que iba a ser o Tagle o Parolín. Y bueno, aunque todo sea secreto, parece ser que, fíjate que se ha resuelto en 4 votaciones y que probablemente en la segunda votación o en la tercera, probablemente Parolín reconoce que no reúne más de 40 votos, que era básicamente los obispos italianos y algunos más, y cuando él reconoce que no puede reunir más allá de los 50 es cuando... y bueno, pues sí que se impone con mucha más rapidez de lo que todos sospechábamos. Bueno, decía Maite, en casa hay alguien que conoce muy bien en tu casa al Papa León XIV, porque tu hermana es religiosa, precisamente de la congregación agustina, es religiosa, es monja, Carolina, y le conoce, y ha estado con él, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar? A ver, desde qué perfil conoces y te ha contado tu hermana. A ver. En casa la verdad es que tenemos la sensación de que han elegido Papa a alguien de la familia, ¿no? Entonces estamos muy emocionados porque a pesar de todas las listas de papables, cuando digo mi casa no digo solo mi casa de entorno familiar, sino nosotros somos agustinas de formación y de devoción, hemos sido educadas en las agustinas de Talavera, mi madre, o sea, toda mi familia. Estuvo en Talavera. Mi hermana entró religiosa en el monasterio de Talavera y de allí salieron 8 religiosas a crear dentro de la Orden de San Agustín una nueva fundación. Y ahí fue cuando ellas alrededor del 2003 conocieron al que era el padre general en esa época, y era Robert Prevost. El prior general el padre general de todos los agustinos, de todo el mundo. Era Robert Prevost. Ha visitado más de 60 países, bueno, todas las congregaciones agustinas, ¿no? Y ha tenido un contacto con tu hermana, y tu hermana le conoce perfectamente. Claro, de hecho, se va a ir a Roma en unos días, ¿no? Sí, bueno, mi hermana va mañana a Roma, sobre todo porque están haciendo una revisión de las constituciones, y ha sido todo providencial, o sea, quiero decir, eso estaba ya, esa visita ya estaba organizada. Pero es verdad que Robert Prevost, cuando ya se fueron a Becerril, porque además está todo muy ligado, porque allí estaba don Rafael Palmero, que había sido obispo auxiliar de Toledo, y él las acogió en esa diócesis para iniciar este camino. Robert Prevost, que era por entonces, como ya he dicho antes, el padre general, fue en una de las visitas que vino a España en el 2003, cogió su coche y se fue hasta Becerril para conocer a todas las hermanas, conocer qué es lo que querían, y desde el principio les ha ayudado muchísimo, les apoyó, les escuchó y les ha ayudado a fundar este nuevo monasterio. De ahí que ellas también están en Lima, gracias a él, y además han tenido mucha vinculación con él porque él estaba de obispo en Chiclayo, con lo cual les ha ayudado también muchísimo, y tienen también una fundación en New Lenox, en Chicago, también por petición expresa de la ahora Papa,
porque era un monasterio donde quedaban 4 o 5 religiosas muy mayores, era donde él había sido educado y tenía una relación desde los 12 años o desde pequeñito con ellas, y entonces, bueno, pues es que claro, es que es una relación súper íntima, estuvieron hablando con él. Con la madre Agustina, que además te habrán contado, bueno, ya conocemos muchos datos, que es humilde, es una persona cercana, un poco tímida, ¿no? Bueno, ella aunque sea estadounidense y peruano, porque los estadounidenses son muy pragmáticos también, ¿no? Pero sí. conoce bien Latinoamérica. Hombre, lo que ellas nos refieren siempre es que es un hombre de escucha, es un hombre reflexivo, es un hombre profundamente religioso, espiritual, tiene muy buena preparación intelectual, cosa que ya todos sabemos, ¿no? Y bueno, sobre todo es ese conocimiento del hombre, de sus necesidades. O sea, el ser padre general durante 12 años en una orden como San Agustín, que está expandida por todo el mundo, le hace tener un conocimiento de todo el mundo. Bueno, a ver qué piensan Quijorna, Florentino Delgado y Nacho Andarias, José Manuel Quijorna, viéndolo desde la barrera, ¿no? También, ¿no? El común de los mortales. ¿Qué piensas de esta nueva llegada? Yo no conozco, evidentemente, como ellos, claro, a su santidad el Papa. Las únicas referencias que tengo son las que se están escuchando estos días en los medios de comunicación, pero el contexto que rodea siempre la elección de un Papa siempre suele ser algo entre romántico y mediático. Mediático, sí. Es una puesta en escena es increíble, que hay que reconocer que la Iglesia lo hace muy bien. Siempre se dice, como un tópico recalcitrante, que siempre que llega un papa o otro jefe de Estado, se encuentra en un mundo en continuo cambio, en continua mutación, que es necesaria una renovación. Y siempre se le rodea de ese halo, ¿no? Es decir, este personaje, indudablemente de trascendencia mundial a todos los niveles, pues viene a aportar un granito de arena en un mundo cambiante, en un mundo en eterna mutación, y se necesita una cierta renovación. Y por una vez voy a decir que esto es verdad, porque el mundo que tenemos actualmente, el mundo del siglo XXI, pues es un mundo en donde está cambiando la distribución clásica del poder. Es un mundo en donde imperan los populismos como nunca en la vida. Es un mundo en donde la quinta revolución industrial, la de la inteligencia artificial o la posindustrialización, está trayendo una sociedad sin valores. Cambiante también. Una sociedad sin valores, relativista, en donde no hay pensamiento crítico y en donde hay una profunda polarización en el pensamiento, rayana con el analfabetismo social. Y es el barbecho perfecto para que crezca cualquier cosa si no hay líderes con cabeza, con reputación y con amplitud de miras que sean capaces de aportar este granito de arena para corregir lo que tenemos por delante. José María, ha nombrado la palabra mundo muchas veces. Una pregunta y ahora dices también lo que tú quieras. ¿Hay motivos importantes para pensar que será un buen papa no solo para la Iglesia, sino para todo el mundo? Yo creo que sí, y probablemente cuando se le elige, probablemente lo que más se valora en él es que ha sido misionero, él es anglosajón, ha sido durante 30 años misionero en Hispanoamérica, ha sido durante 12 años, 2 periodos, prior general de los agustinos, o sea que tiene un conocimiento bastante global, es un hombre que escucha mucho y es un hombre que ha sido un muy buen gestor también. Sí, ha estado en el Vaticano. No, él ha sido gestor y él saneó la congregación, que no pasaba por su mejor momento. Él ha saneado la congregación de San Agustín y él ha cogido la diócesis de Chiclayo, que no es de lo más bollante allí en Perú, y la ha saneado. Y es una de las cosas que también interesaban, alguien que estuviese dotado de mucha humanidad, pero que tuviese capacidad de gestión. Claro, estamos hablando de eso, que conocemos que estudió matemática, filosofía, que es un papa de gran cultura, que hizo el doctorado de Derecho incluso, pero no solo ha sido un hombre, como dice José María, dedicado al estudio, sino que dedicó en Perú a dar de comer a los pobres, a trabajar, a limpiar las congregaciones, esa comunidad de Latinoamérica, donde bregó con los más necesitados. ¿Cómo has recibido la noticia, Nacho? Bueno, por una parte me sorprendió que cogiese
León XIV o León XIII. Ya te lo hemos explicado por lo que fue. León León XIV, sí. León XIV, como efectivamente ha dicho el padre José María, fue el que creó Rerum Novarum, la encíclica de 1848, que es el estado social del trabajo. En ese momento iba en contra de la revolución industrial. Es cierto que este papa es el 267 papa de la Iglesia. También es cierto, no sé lo que les diría en un día y medio a los 133 cardenales para salir elegido. A mí me choca dos cuestiones. Primero, el conservadurismo, es decir, recuperar otra vez la vestimenta antigua de la Iglesia, es decir, la muceta, el roquete, la cruz pectoral y al mismo tiempo las estelas rojas. ¿Y eso qué te dice a ti? Pues hombre, es recuperar la tradición de la Iglesia, porque el Papa anterior, lógicamente, apareció vestido de blanco con una iglesia, dijo, no me pongan ustedes esto, que no vengo de carnaval. Exceptuando los zapatos rojos, todo lo demás salió vestido con el roquete, con todo, salió con toda la vestimenta eclesiástica, por un lado. En segundo lugar, me gustó el discurso que habló de unidad y consenso. Y yo creo que va a ser el contrapeso en Europa contra Trump, porque daros cuenta que él habló de unidad y consenso. Ahora tiene tres conflictos importantes, que es Oriente Medio, y tiene el tema de Ucrania. La guerra, lo dijo el otro día, sí. Tú ten en cuenta que él es yanqui, es decir, es yanqui, es de Chicago, pero tiene raíces latinas, es un yanqui latino. Trump no es católico, él no apostaba por él. Yo creo que va a ser el contrapeso de Trump en Europa para recuperar la unidad y consenso que Europa lo necesita ahora mismo. Florentino Delgado, a ver, brevemente, ¿tú qué opinas de Bueno, de yo me voy León a XIV? centrar en una cuestión, porque ya está todo dicho, prácticamente se ha dicho el currículum, Sí. y me voy a centrar un poco en si va a hacer una tarea, porque no deja de ser un gobernante, me voy a centrar en esa claro, orientación. Claro. Vamos a ver, ¿qué es lo que estamos echando en falta en los gobernantes actuales y de qué acusamos a la democracia actual? De mucho populismo y de mucha mediocridad, de mucha falta de preparación por parte de quienes ostentan la capacidad de gobernar, es decir, los gobiernos, sobre todo en Occidente, que es una sociedad en decadencia. Pues el Papa León XIV presenta una formación, un currículum espléndido, porque y además una práctica o una experiencia, por lo tanto reúne las dos cualidades que solemos exigir fundamentalmente a los gobernantes. Sí, a un dirigente. La formación, además es políglota, la formación que está acreditada y sobre todo la práctica y la experiencia, que como ha dicho muy bien Nacho, es misionero. En consecuencia, es una persona preparadísima, porque además no solamente tiene experiencia de campo, de misionero, sino que también está en la curia. Y también ha sido gestor, como prior general de la Orden de los Agustinos Recoletos. Sí. Por lo tanto, ha cubierto todas las facetas que una persona, digamos, preparada o con prestigio, debe reunir para ser elegido. Hombre, de esa manera yo creo que tengo una impresión favorable a que tendrá un buen papado. Ya nos gustaría tener un presidente del gobierno parecido a este. No, de eso hablamos luego. Tú date cuenta que se tiene que ir el padre. El Papa llevó a las últimas consecuencias el tema de la Iglesia con el tema de los abusos sexuales. Sí. De hecho, cesó al arzobispo Viura, José Antonio Eguren. Sí. Lo cesó él, es decir, que en realidad eso fue a instancias del anterior Papa, y él mantuvo, es decir, llevó a todas las consecuencias. Vale, eso pues también es importante. Un tema muy escandaloso que fue el del sodalicio allí en Perú, prácticamente lo solucionó. De lo que ha hecho Quijorna, creo que efectivamente ha sido el cónclave más mediático, pero con una diferencia considerable con el que eligió al Papa Francisco. Y yo creo que esta sociedad de la comunicación lo ha implementado muchísimo. Ha sido, y en todas las televisiones, incluso en las que menos interés le merecería esto, televisiones temáticas de economía, tenían conexiones en directo por lo que estaba pasando. Es verdad que ha suscitado mucho interés, no solamente por toda la belleza y por todo el interés que suscita esto, por una institución pues casi medieval, que es el cónclave, sino por algo que él apuntaba también, que es la ausencia de liderazgos que hay en este momento. Claro. O sea, el liderazgo moral
que se reúnan allí una serie de señores y que se presente alguien como el líder moral en este momento es importante. Y de lo que decía él, creo que, bueno, creo no, él asume la tradición, y de hecho otra de las cosas que vamos a ver en próximas fechas es que vuelve a residir en los palacios apostólicos. Le parece que residir en Santa Marta le parece que es un trasiego, no deja de ser una zona de hospedaje puntual. Entonces están haciendo alguna pequeña reforma en los palacios apostólicos para hacerlos más habitables, y él va a volver a residir donde se residía tradicionalmente. Y lo de que está en España, porque es muy humilde, ¿vale? Conoce muy bien, cómo decir, los problemas que tiene la curia, la Iglesia, que conoce qué habría que cambiar, ¿no? O qué cambio seguir, conocimientos que le pueden servir por haber sido prior general de los agustinos, pero ha visitado, como he dicho, más de 60 países. Sí. Por cierto, quiero decir las ciudades donde ha estado en España, que son, y además las digo por orden alfabético, que la he aprendido: Ávila, Málaga, León, Valladolid, Palencia, Salamanca, Sevilla, Huelva, Madrid, Zaragoza, Talavera de la Reina y Oropesa, en Toledo, ciudades de todo el mundo. Es decir, José María conoce muy bien las diferencias, digamos, culturales y sociales. Sí, y por dejarle tranquilo a él, efectivamente, él ha manifestado en muchas ocasiones, en no pocas ocasiones, que se opone abiertamente a la manera en la que se está gestionando la inmigración en Estados Unidos. Por eso, ni Trump lo considera suyo, ni él se considera en todo ello. Que sería largo de hablar cómo son los católicos los que están incluso sometiéndose a ser tratados, a ser penados por trata de personas, los que están solucionando en la frontera México-estadounidense lo que está pasando. A ver, aquí el periodista, que sabe mucho y como digo, que se tiene que marchar. 1.400 millones de católicos. José María, ¿qué dirección crees que debe tomar la Iglesia con León, o debe tomar la Iglesia bajo el pontificado de León XIV? ¿Crees que seguirá los pasos de Francisco, del Papa Francisco? Esto es una opinión muy personal, sí, muy mía, personal, sí. Creo que va a bajar un poco la temperatura que se venía manteniendo durante el anterior pontificado, de decir cosas que polarizaran más esta sociedad ya de por sí bastante polarizada. Creo que Robert Prevost es un hombre bastante más moderado en ese sentido, no solamente por esa timidez natural que manifiesta, sino que es bastante más moderado en su manera de intervenir. Y la última, como dices, en un mundo muy polarizado, ¿cuál crees o qué consideras que deben ser las principales reformas o digamos, iniciativas en este nuevo papado que hay que tomar? Pues la preocupación por todo lo humano. De manera general, lo que se espera de él es preocupación y dar respuesta a todo lo que está surgiendo. Aquí habéis hablado de inteligencia artificial y de tantas cosas, como está el tema de la paz, que él, en sus primeras palabras, me imagino que escritas un poco a vuela pluma en unos cuantos minutos, habla mucho de la paz, que es ahora mismo lo que más inquieta en todo el mundo, y al papado anterior a Francisco y a él personalmente, la paz. O sea, no puede ser que estemos en estas. Y todo lo que tiene que ver con la persona, todo lo que tiene que ver con la dignidad de la persona. Y a nivel eclesial lo que interesa es solucionar el tema de la economía, sobre todo de la Santa Sede, que eso daría para largo y tendido, ¿no? ¿Y los fieles qué? No, los fieles esperamos a alguien creciendo? Que sea un referente, pues mira, en Hispanoamérica, en todo lo que es el continente americano, yo creo que están prácticamente la mitad de los fieles católicos de todo el mundo. Y él, por lo que parece, aunó los votos de todo el continente americano y de los africanos, que también parecía que iban en bloque, y que fue ya la votación un poco definitiva. Bueno, seguiremos hablando del Papa, pero en este primer bloque hemos querido tener aquí a José María Díaz Alejo, un gran periodista, director del canal diocesano de televisión, concretamente en Castilla-La Mancha, que hace una labor tremenda, que él presenta, dirige debates también, muchos programas, y que siempre es una ayuda magnífica en este braserillo que esté con nosotros. Así que, compañero, te lo agradezco mucho. Pues muchísimas gracias. Y volverás seguro, porque León XIV, en una palabra, pontificado, apasionante, con sorpresas. ¿Nos dará sorpresas? No, yo creo que va a ser apasionante, pero no va a ser demasiado sorprendente. El patio político, ¿cómo está? Pues he dicho, lo he catalogado como tormenta política en España. Otra vez, otra más. Los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, publicados en exclusiva por el diario El Mundo, un gran trabajo periodístico, han destapado una serie de mensajes privados entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su exministro de Transportes,
José Luis Ábalos, hoy imputado. Unas conversaciones que abarcan desde 2020 hasta 2023 y que han revelado muchas tensiones internas en el PSOE, estrategias de control sobre los varones críticos y una relación de confianza que, pese a la caída en desgracia de Ábalos, parece haber perdurado en el tiempo. Una filtración que ha generado un terremoto político importante. ¿Hasta qué punto, os pregunto ya, José Manuel Quijorna, Florentino Delgado, Nacho Andarias, Maite Blázquez, empiezo por ti, hasta no sé, ¿por qué el presidente del gobierno ordenó minimizar sus mensajes con Ábalos tras la filtración? Bueno, es que hay muchas preguntas, porque desde la oposición, luego lo vamos a ver, se ha calificado como un intento de evitar incluso el banquillo de los acusados, ¿no? Mientras que otros, como Podemos, consideran inverosímil que Sánchez no supiera nada de los tejemanejes de su exministro. En Ferraz, la estrategia parece ser minimizar el escándalo y desviar la atención hacia la filtración en sí, calificándola de atropello a la privacidad. Tras cesar Sánchez a Ábalos, muy importante, por motivos nunca explicados, repito, por motivos nunca explicados, el presidente del gobierno trasladó a su ex número 2 su apoyo y su solidaridad cuando comenzaron a conocerse las noticias sobre irregularidades en el caso Koldo, con una frase que pasará a la historia de Sánchez al exministro o imputado. Maite, echo de menos hablar contigo. Eso se lo dijo Sánchez, yo también he hecho de menos muchas veces hablar contigo. Trabajar contigo. ¿Qué reflexión haces? Bueno, una reflexión que es fácil y yo creo que es a la que llega todo el mundo que escucha esta noticia, y es que efectivamente esa relación era constante y se ha mantenido en el tiempo. Entonces, ese cese fue un maquillaje político y ahora pues sale a la luz, pues es un retrato hiperrealista, ¿no?, de este presidente del gobierno que tenemos, de la relación que tenía con Ábalos y de la relación que seguía manteniendo con él. Entonces, bueno, pues simplemente estos WhatsApp, aunque no tengan mucha validez jurídica o mucha trascendencia jurídica, yo creo que eso, que retratan muy bien la catadura moral, personal, política de este señor, que tiene un concepto absolutista del poder, y que no corta la cabeza como en la Revolución Francesa, pero corta los pies a los que dentro de su partido no le siguen. O sea, esto es adorar al vellocino de oro, que es el señor Sánchez, y el que no esté ahí, pues ya sabe lo que tiene que hacer. De hecho, luego vamos a hablar de ello, vamos a profundizar en ello, de los aludidos. Lambán ya no está en la política, Fernández Vara tampoco, por motivos de salud, pero tampoco. Susana Díaz, que fue su rival en las primarias, ahora nos contará Nacho qué hubo ahí, porque está José Manuel Quijorna, está Susana Díaz bien jodida, con perdón, ahora más todavía, al decir en varios medios de comunicación, lo ha dicho en las televisiones, en Telecinco, en Antena 3, en los medios, que se lo contaban, ¿no? Esa venganza que ella sufrió, se lo contaba y no daba crédito hasta que lo ha visto escrito en los WhatsApp que ha publicado El Mundo, Quijorna. Es muy socorrido en estas ocasiones aquello de decir esto no es lo que parece. Pero es que realmente esto es lo que parece. Siempre. Y lo que parece, pues, es que el presidente del gobierno quiere emular, quiere parecerse al rey Sol, quiere ser un monarca absolutista, tiene una concepción del poder en el cual no queda nada fuera de él, quiere aglutinar todo el poder, quiere ocupar todo el poder, lo cual es absolutamente incongruente y antagónico en relación a un país moderno donde existe una democracia con división de poderes. Este señor ejerce el poder imponiéndolo. Es poco respetuoso con los adversarios políticos y menos respetuoso todavía con sus propios compañeros de partido. No cree en el país, se desdice de lo que dice, no tiene coherencia, es un autócrata, es una persona que realmente se le podría catalogar como un sociópata y lo está demostrando ampliamente día tras día. Es una persona que no cree en España, que no cree en la democracia, que no cree en los jueces, que no cree en el Tribunal Constitucional, que no cree en la Constitución, solo cree en sí mismo y piensa que está jugando con España como si fuera un juego de rol. Y desgraciadamente vamos a tardar mucho tiempo, los españoles, y el Partido Socialista Obrero Español va a tardar mucho tiempo en superar la etapa de Pedro Sánchez, porque aquel partido
socialdemócrata, que aportaba soluciones constitucionales a una problemática en la cual estábamos inmersos en España y en Europa, se ha convertido en un partido casi fascista. A ver, los dirigentes socialistas, vaya reflexión que ha hecho aquí Quijorna, bueno, acusan a la derecha y a la ultraderecha de la filtración ya de los mensajes y les parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas. Pero claro, hay un precedente similar, el sé fuerte de Mariano Rajoy cuando era presidente, a otro imputado, Bárcenas, que luego posteriormente ingresó en prisión. Una frase que el PSOE ha utilizado y han sido conversaciones privadas y que han utilizado hasta la extenuación y que el propio Sánchez enseñó en el Congreso para presentar una moción de censura que acabó Nacho Andarias con el gobierno de Rajoy. Es un caso como similar. Pero, ¿cuál es tu valoración de todo lo que está pasando? A ver. Bueno, mi valoración dentro de como opinión, dentro de la objetividad, de verdad son conversaciones privadas entre dos ciudadanos, entre Pedro Sánchez y Ábalos. Es cierto que tiene una representación muy importante tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. Pero de ahí a extrapolar esta situación de excremento social como consecuencia de poner de manifiesto en contra del sanchismo, pues hombre, yo voy a decir, yo creo que España va bastante bien dentro de la Unión Europea, está creciendo bastante bien, económicamente está creciendo, hay más de 21 millones de personas trabajando en España y ha superado pues, la situación de varios conflictos muy importantes, llámese la gota fría, llámese la Filomena, llámese la Dana, etcétera. Pero bueno, indistintamente esto. Las opiniones que haya podido decir Pedro Sánchez en esos WhatsApp privados que tenía con Ábalos, aparte de ser conversaciones, bueno, puede estar dentro, entre comillas, del manual de resistencia de Pedro Sánchez. De resiliencia. ¿Sabes? Pero vuelvo a repetir, yo creo que de ahí, es decir, la guerra de guerrillas que se monta entre los poderes territoriales que se llaman varones, siempre ha existido en el Partido Socialista. Es decir, no nos podemos rasgar las vestiduras. Cuando en la época de Felipe González y Alfonso Guerra, aquí tuvimos en esta comunidad que nos impusieron a José Bono Martínez, a pesar de que habían elegido a Jesús Fuentes Lázaro. Hablas de Castilla-La Mancha porque de Castilla-La estamos Mancha, grabando este programa en Castilla-La Mancha, ¿vale? En esta comunidad. Es decir, a mí, es cierto que cuando... Yo siempre he dicho, las opiniones que uno puede decir en contra del partido hay que decirlo en el partido, no se decirlo en la calle. Porque es muy fácil, te pones una alcachofa y puedes decir verdaderas barbaridades. También es cierto que, lógicamente, él, como secretario general, ha sido votado en dos elecciones, sí. Dos elecciones generales, en dos elecciones dentro del partido. Es decir, cuando fue cesado salió secretario general y en el último congreso salió secretario general. En las primarias. En las primarias. No, es secretario general 2 veces. Sí. 3 veces. La primera, la segunda, cuando le expulsó el comité ejecutivo, entre ellos había varones que no apoyaron a Sánchez. Pero centrándonos en lo que tenemos entre manos, sí. Que son los WhatsApp, ¿qué refleja eso para pues mira, ti? Son conversaciones privadas. Sí, vamos vale. a ver, lógicamente llamas al secretario de organización de oye, da un toque al secretario de organización, o da un toque al varón de Extremadura, llama al toque al de Aragón, de llama al de Castilla-La Castilla-La Mancha, llama al de Valencia, llama al de Sí. Andalucía. Todo como consecuencia de cuando se aprobaron los presupuestos con el apoyo de Bildu y como consecuencia de los indultos. Pues Vale, bueno, pero- son opiniones que dicen los varones, ¿de acuerdo? Un momento. Que lógicamente ¿Eso es normal en ese partido? bueno, no es que sea normal. ¿Tratar, es decir, vamos tratar a a ver, los territorios como delegados del Partido Socialista? no es que sean delegados, es decir, los territorios Como pertenecen a los ciudadanos de como cada territorio. subalternos del Partido Los Socialista. ciudadanos, es decir, los territorios son de cada ciudadano. Ya de momento aquí están varones. ¿Qué van a ser varones? Son ciudadanos como tú y como yo, Sí, bueno. y representan Dirigentes. a unos ciudadanos. Dirigentes. Y como tal, intentan transformar esta sociedad, que es lo que está haciendo el Partido Socialista, más de 40 años, transformando esta sociedad. Y mira, se está transformando que, oye, somos capaces de estar hablando de la manera que estamos hablando, sin ningún tipo de acritud, Un momentito. Solo ningún gracias tipo de a- enfrentamiento solo ni gracias al nada. PSOE, estamos No, hablando gracias de- a todos los partidos que qué pasa? componemos el Que espectro en estas social de este ocasiones- país. En estas ocasiones siempre recurrís a los mismos tópicos. No hay ningún tópico. Exactamente lo mismo ¿Cuál
¿cuál es el tópico a que las tú me estás mismas diciendo? ensoñaciones ¿Cuál? románticas del socialismo. ¿Pero cuáles son? Del ¿Cuáles? socialismo. ¿Pero cuáles son? Dímelas. Pues, dímelas. hombre, ¿Cuál? que hemos creado el país, que hemos inventado la libertad, que España hemos va creado bien. la Constitución, que España va bien. Bueno, eso era de que Aznar. Bueno, sí. España va bien y era de Aznar. Sí, pero Hombre, fíjate, nosotros no inventamos la frase. mucho y ahora España va bien. Nosotros no inventamos la frase marcha el señor González, no inventamos la frase de espera un Sánchez momento. no sé qué, como dice el Feijó. Si nosotros inventamos esto. Si Ten- la derecha, tenéis una la derecha, concepción vamos a del ver, poder el problema que tremenda, tenemos mira. en este país, que somos de verdad más papistas que el Papa. Si cuando tú gobiernas, la oposición en vez de ayudar, intenta, porque no son a veces partidos de gobierno, no son partidos de Estado. Pero de verdad Bueno, lo Ese estás es el problema que a veces verdad se que cree. quiero hacer una Ese es el pregunta. problema. El Partido ¿De verdad Socialista, te crees lo que cuando no ha estás estado en diciendo? el gobierno, ha Nacho, apoyado. ¿De verdad te al creo lo que partido está en ese diciendo? momento- El Partido Socialista siempre ha ejercitado una oposición feroz, Sí, sí, no, sin ha ningún ejercitado tipo de una escrúpulo con oposición, nadie, una oposición. ninguneando, insultando a todos eso no es aquellos cierto. que estaban No es enfrente. cierto, eso no es cierto. Y vosotros no, No es podéis cierto, dar eso no es lecciones, cierto, no es cierto. ninguna, ni de coherencia, Pero que vamos a ni ver, de unidad de si no es cuestión de territorio, dar lecciones, ni de es nada de de nada. hechos, que es de hechos, es de factum, es de factum, Un momentito, de por hechos favor. y de derechos. Un momento, por favor, no que hay de una derechos. persona que está apuntando todo lo que va a ir diciendo. Florentino Delgado, le escuchamos, Bueno, compañero. yo lo que pasa es que voy buscando un poco de objetividad. Venga, vamos allá. Bueno, ellos también son objetivos desde su punto Voy a de comenzar vista. por lo que he oído. Se dice que son conversaciones privadas, pero las conversaciones privadas tienen mucha importancia también. Las tuvieron para el PSOE en su día cuando descubrió las conversaciones privadas del grupo gobernante entonces, que era del PP, De Rajoy que y las Bárcenas, utilizaron. Entonces sí. no se acordaban de si eran privadas o eran públicas, pero lo importante para la ciudadanía es que cuando tú te ponen ante los ojos unas conversaciones privadas, ¿Qué tiene? te define cómo es la Pero no persona. existe ánimo Un sin segundo, violencia. Nacho, por favor, te coño, escucho. un segundo, que no te he Nacho, interrumpido. déjale, Pero vamos déjale. a ver un momento. Déjale, escúchale. Un momento, Nacho, me estás quitando mi tiempo. Nacho, por Perdona, favor, quitando mi déjale. tiempo. Vamos a ver. Habla con el moderador. Una conversación privada la descubras de una manera o la descubras de otra, o te la pongan ellos para que la descubras, porque cuando una conversación privada de WhatsApp no es destruida por el protagonista de la misma, Ábalos. es porque se guarda Por algo. su futuro uso. Hombre, está claro, si no lo destruyes no, o la pero- borras. ¿Cuántas veces has borrado tú los WhatsApp que no te interesa que permanezcan No en tu, todos, en tu alguna vez lo memoria? borro, a veces se me Todos lo olvida. hacemos. Y él Yo no, no lo borro, y yo él no, yo tengo no, aquí y él buena no. punta. Y además después del hacer muy tiempo. bien, Pero bueno, además. no quiero que se me vaya el tiempo por lo que quiero decir. Vamos allá. Una conversación privada de estas características, de un gobernante, no de una persona anónima, a que a nadie interesa, de un gobernante de un país sí nos interesa a todos, porque le define a él. Y define lo que es El interés un general. mediocre, con perdón, yo no quiero faltar a nadie, se define a sí mismo, yo describo lo que él mismo se define, un vulgar, una persona que no tiene respeto por sus propios compañeros, que los desprecia Pero eso más es la bien. crítica que existe en el Un partido, momento, Nacho, por favor. porque voy a decir luego el remate. Sobre todo, carencia absoluta de grandeza, porque es mediocre. No. Y yo cuando voy a elegir a un gobernante, no elijo a uno que me haya acreditado que es como es, así, de flojo, de baja estopa. Yo prefiero que me gobierne alguien que por lo menos tenga más dignidad, más honradez, más preparación, que no sea tan vulgar, que tenga algo de grandeza, que la hemos perdido, que tenga algo de principios, que tenga respeto, que tenga honestidad y que no sea un mentiroso compulsivo permanente. Porque ahí están... Pero si es que esto hablo Vamos de a ver, realidades. Florentino, ¿es No me estoy cierto? inventando nada. Yo hablo de realidades. Yo hablo de realidades, de contrastar una verdad que él mismo ha puesto de manifiesto ante nuestros ojos y nuestros sentidos. Y yo, que soy una persona observadora, me fijo. Y yo jamás le votaría, porque me parece una persona en todo su gesto, el gesto, no te olvides una cosa, el gesto del cuerpo denota muchas veces el espíritu del alma. Y su contoneo, sus movimientos, sus gestos de dureza cuando le están atacando en el Congreso y aprieta las mandíbulas, todo eso demuestra y define al personaje. Jamás pondría mi vida en manos de esta persona, jamás. Porque me parece, aparte de lo que digan algunos escritores, incluso como el Pérez Reverte, que se le parece, como es, no sé cómo se decía, que le fascinaba. ¿Te fascina para escribir una novela? Pero no para que me gobierne, macho, con Mira, perdón de la ahí- expresión. Mira, no, has tenido tu turno. Has tenido tu turno. Remata, por Y- favor. Y por tanto, no me sirve tampoco cuando los varones, y a mí No llames varones, es que has hablado también de los varones, cuando los varones se escudan en que los diputados de la región, aprovecho lo que tú has dicho, no pueden
oponerse, disciplina de voto. porque son del grupo Claro, el grupo parlamentario del Partido Socialista. de las Cortes dependientes del Gobierno central, y a la inversa no. No, a la un inversa sí que grupo pueden parlamentario. menoscabar el No prestigio. debe ser un grupo Deja que termine, no me interrumpas, por favor. Venga, Te ya, pregunto, vamos terminando. a la inversa sí que desde el Gobierno central se puede menoscabar la credibilidad y el prestigio del gobernante regional. Y sin embargo, eso no es de doble camino, de doble sentido. Los diputados que son de aquí, que están en contra, porque a mí me consta que están en contra de la forma de actuar de Pedro Sánchez, son incapaces de, aunque les escueza, aunque sufran, aunque se la estén dando ahí doblada, son incapaces de contradecirle. Mira, voy a cerrar con una cuestión. Cierra, por favor. Voy a cerrar, sí, una Cierra. cuestión. Yo tengo una empresa y pongo a un hermano mío, esto es clarísimo, para que la dirija, pero si mi hermano me hace fracasar la empresa, me hunde a mí, a los trabajadores y a la familia, yo le digo, hermano, tú vivirás de la empresa porque te daremos un salario, pero tú no puedes dirigir la empresa. Y si eso hacemos con los familiares, con los amigos, con los más próximos, porque vamos a tener una confianza eterna y perenne por una especie de ideología incontrolada e incontrolable de un personaje que no solamente no conocemos bien, sino que nos defrauda. No se entiende. Yo no soy ni sectario ni fiel a pie juntillas de alguien que me defrauda. Vale, y Florentino, este señor nos ha defraudado a todos. Muchas gracias por tu reflexión también. Ahora vais a contestar, ¿vale? Pero dejadme que introduzca algo más en el debate, porque es que tenéis que hablar todos y se nos va el tiempo. En los mensajes de Pedro Sánchez a Ábalos, vamos a recordar que el presidente del gobierno se retrata con los presidentes autonómicos que no han estado, y ahí está la clave, de acuerdo con las diversas actuaciones políticas de Pedro Sánchez, ¿no? Al frente del gobierno, y del PSOE. A Lambán, por entonces presidente de Aragón, le llama petardo. A Fernández Vara, entonces presidente extremeño, impresentable. A García Paje, el único varón socialista que queda gobernando con mayoría absoluta, concitaba a Ábalos Sánchez para que dejara, con perdón, de tocar los cojones. Y Susana Díaz, su rival en las primarias y expresidenta de Andalucía, que según Sánchez estaba jodida. Animadversión pura y dura contra sus compañeros de partido y personas dirigentes con una gran relevancia institucional al ser o haber sido presidentes autonómicos. Maite, ahora te dejo, Nacho. Sí, yo solo quiero... ¿Qué hará con los que no son de su partido? Con independencia de ese dato, ¿no? O sea, que revela la manera que él tiene de tratar y de considerar a los demás, o sea, muchas veces en esto nos perdemos en cuál es la clave de todo esto. Y la clave de todo esto es que a mí me gustaría que alguno del PSOE me dijera qué significa estos mensajes mantenidos en el tiempo con Ábalos, qué es lo que significa, ya con independencia de que insulte, los trate con mayor o menor educación. O sea, ¿qué significa para vosotros que el presidente del gobierno siga manteniendo relación con Ábalos de esta intimidad y de este camaradería? Sí. A ver, Nacho. Y ahora va Quijote. Claro, es que esa es la clave. Os ruego mucha brevedad, por favor, Nacho, venga. Mira, Síntesis, por favor. Mira, el Partido Socialista se fortalece fundamentalmente porque somos críticos dentro del propio partido. Es decir, entre nosotros, nosotros tenemos una disciplina de voto en distintos estamentos orgánicos. Tenemos una disciplina de voto y como tal la tenemos que respetar. Pero entre el partido existen opiniones y disidencias, de hecho, y no existe ningún problema. Es cierto que las expresiones que ha podido decir el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, como un amigo, son ásperas, de acuerdo, son ásperas. Pero de ahí a extrapolar a una situación de menoscabo contra el territorio. Yo creo que en realidad son conversaciones coloquiales entre dos amigos que se conocen, que han hecho la campaña juntos y que han sido compañeros de cama. Pero entonces siguen siendo compañeros de cama, sí, ¿no? No, hombre, son amigos, es decir, yo no sé ahora mismo quién ha podido sacar estos WhatsApp, no lo sé. Entonces normalmente los amigos conocen no lo que decir, a lo que sus amigos se dedican. El Supremo no la ha podido sacar. La UCO tampoco. La UCO podría ser, que es lo único que Ábalos, llevó a cabo. ¿podría haber sacado Ábalos? Ábalos yo creo que no, yo creo que Ábalos tampoco... ¿No le conviene a Ábalos sacar esta información? No, ni sacarle, si le conviene o no le conviene, yo creo que en realidad... Hombre, le conviene porque lo que demuestra es que sigue manteniendo una relación íntima, como tú has dicho, compartiendo la misma cama con el presidente, con lo cual el presidente... El presidente ya de verdad y dice, oye, o presionáis más por aquí, me salváis, o yo tiro de la mano. Un momento, Quijorna, acaba de decir Nacho que bueno, que son conversaciones, pero claro, él pone a parir a 4 dirigentes políticos de 4 regiones muy importantes de España, es decir, Andalucía, Castilla-La Mancha, como todas las regiones. Esto, a lo mejor, el votante puede decir, hombre, si se lleva así con Paje, si se lleva así con Lambán,
como dice en el mensaje a Fernández Vara, luego vendrá pidiendo presupuestos generales del Estado. Claro, ahí se habla de un reparto también solidario, ¿no? Puede influir. ¿Atisba algo esa conversación? Yo tengo muy claro lo que hay detrás de todo esto. Me importa un bledo el quién lo haya filtrado o de qué manera el mundo se haya hecho eco de esta noticia. A mí me importa el qué. Y el qué es muy relevante, porque el qué trasciende al mero hecho de las personas. Esto certifica, primero, que el Partido Socialista Obrero Español ha muerto literalmente. ¿Qué dices? 2, que el que manda en el Partido Socialista Obrero Español ahora mismo, que se llama Pedro Sánchez, ha certificado el fallecimiento del Partido Socialista Obrero Español. Popular. Considera que los líderes territoriales que ejercen su poder legítimo en cada uno de los territorios, comunidades autónomas, que define el título 8º de la Constitución, son meros delegados políticos del gobierno y marionetas a su servicio y a su antojo. Por eso los ningunea. Por eso pasa por encima de ellos. Es una concepción autocrática del poder en donde no tiene ningún límite, en donde no tiene ningún principio, en donde pacta con aquellos que quieren destruir a nuestro país, que quieren destruir el título 8º de la Constitución tal como fue configurado y que quiere, porque en el fondo es tímido y cobarde, acabar con todos aquellos que le pueden hacer un poquito de sombra. Te dejo un minuto, Nacho, porque luego volvemos, vamos a seguir con el tema en el siguiente bloque. Vamos a la publicidad, pero me tengo que ir a la publicidad. Venga, en 40 segundos. Muchas veces no vence quien dice la verdad, sino quien mejor cuenta el relato de la historia. Ese es el verdadero problema. ¿Sabes? Ese es el verdadero problema. ¿Le llamas mentir? Pero que eso es un término coloquial. ¿Tú cuántas veces habrás dicho a compañeros tuyos de periodismo, este es un tonto de los pies, tú das de cuenta el impresentable este, pero lo dices en término coloquial, no lo dices en término de Hay una diferencia entre Pedro Sánchez y yo, que yo no soy presidente del gobierno y el interlocutor era su secretario de organización y ministro de uno de los ministerios más importantes que tiene este país. El verdadero problema es que estos varones, en vez de decirlo ahí, cuando hay una ejecutiva, que lo digan allí en el Comité Federal, lo tienen que decir allí. Y el problema es que mucha gente no lo dice allí. Hablar. Dilo allí. ¿Dónde tienes que decirlo? En los órganos de tu partido. Tú no tienes que venir aquí a decir aquí. Aquí blanco y allí negro. No. Aquí blanco y aquí blanco. Bueno, al que dice negro, mira lo que le pasa. Señores, ese es el problema. Vamos a seguir. Y te voy a decir una cosa más. Y te voy a decir una cosa más. Mira, y luego seguimos, venga. Susana Díaz, la mentora de Pedro Sánchez. La mentora. Quien propuso de secretario fue Susana. Y fíjate cómo la pagó, Y la ha luego rajado por la espalda. Pues está jodida. Hubo un revoltijo ahí, que por eso salimos izquierda socialista a defender la pureza del partido. ¿Y sabes lo que nos han pagado el partido? Que mucha gente ha votado a Pedro Sánchez cuando en su día dijo que los militantes iban a tener protagonismo. Ya los militantes no tenemos protagonismo. Pero eso ocurre en todas las federaciones. En Castilla-La Mancha, en Aragón y tal. Quien tiene el poder tiene súbditos, tiene vasallos. ¿Entiendes? Y aquí cuando tú hablas una palabra, te cercenan tu derecho y te condenan. Ese es el verdadero problema. Pues Nacho, ese es el problema. No era un partido en el partido. En todos los partidos. Nacho, tranquilidad. Ese es el verdadero problema. Vale, contención. Yo te digo que muchas veces, un momentito. yo de verdad, ahora mismo que cogéis una bandera aquí de la verdad, de no sé qué. No, estáis atacando con algo importante, como es el Partido Socialista. Es que lo Podéis que está atacar a pasando en personas. este país Esto es es muy un importante. partido de ideas y de valores y de muchos militantes. Pues por y eso por tendréis 4 o que 5 que pueden defenderlos. así, no puedes Pues lo justificar. primero Bueno, que 4 o tenéis que 5 hacer que es son los echar que- al presidente del gobierno. Señores, Florentino. gobierno. Nosotros tenemos Nacho, por favor, vamos a tranquilizarnos. Venga, vamos a publicidad, nos tranquilizamos, bebemos un poquito de agua y te escuchamos otra vez, porque este programa, El Braserillo, es un programa ecuánime que tiene todas las sensibilidades y todas las opiniones. Y como estamos viendo, pero es verdad, Nacho, que acabar de hacer un alegato de tu partido, del Partido Socialista, que nos merece todos los respetos a Quijorna y a todo el mundo, que lo ha dicho al comienzo, que merece todos los respetos de los españoles porque ha sido y es un gran partido, pero que evidentemente con Pedro Sánchez tiene una deriva. Nacho, ¿no hay democracia? En el Partido Socialista, cuando alguien se critica o cuando alguien ha criticado las
las gestiones o los argumentos políticos de Sánchez? Totalmente democracia. Mira hasta qué punto que existe una corriente dentro del propio Partido Socialista que es izquierda Sí, socialista. pero Lambán estaba en contra. García Paje Bueno, está en está en contra su de los perfecto argumentos derecho. y de los pactos de Sánchez. Susana Díaz, por supuesto también, bueno, Fernández Vara también incluso, ¿no? Hombre, no todos los militantes van a estar de acuerdo con lo que en su día pueda decir el presidente de gobierno. El presidente de gobierno gobierna para toda España, Florentino, no gobierna para 4 regiones. ¿qué desvelan los mensajes? Vamos a ver, no es la primera vez que me voy a manifestar como voy a reiterar aquí hoy. Yo es que soy muy escéptico con la democracia interna de los partidos. Y además porque es que no me puedo convencer de lo contrario. Vamos a ver, todo partido político por autodefensa del líder tiende a encastillarse. Es decir, padecen todos de endogamia. Una vez que uno es elegido líder, se rodea en primer lugar de los suyos y de su confianza. Tiene cierta lógica. No se va a rodear de traidores, claro, o de personas susceptibles de que lo sean. Entonces tienen que ser de su máxima confianza. Y además se protegen con esas personas de su máxima confianza como si fueran escudos. Escudos que impiden a los demás que accedan a esa parte encastillada que marca los castillos medievales con el foso lleno de agua y de cocodrilos, a ser posible, y de la muralla. De modo y manera que cuando ellos llegan ahí se eternizan a ser posible en el poder, porque como no hay una norma, una ley que digan 8 años y ahí demuestras lo que vales y si no te vas. Tienes 8 años y si no vendrá otro después, que aunque fuera por desgaste, como pasa en el deporte, uno llega a la máxima expresión de su capacidad y después viene otro y le releva, y además surgen nuevos genios. Mira, la sociedad moderna no necesita de líderes permanentes, en ningún caso. Y yo creo que los partidos políticos presentan unas carencias tremendas de democracia, no porque no sean demócratas, no estén convencidos de la democracia, sino porque la pervierten, como consecuencia de los usos, de los hábitos, de las autodefensas que llevan a cabo, etcétera. Maite, en otra tanda de mensajes que es que vamos conociendo poco a poco durante toda esta última semana, bueno, que ha publicado el Mundo, aparte del intercambio de mensajes entre Sánchez y Ábalos, aparte de catalogar de una manera muy dura a los presidentes autonómicos que no le bailan el agua de su partido, a Susana Díaz, también se intercambiaban mensajes sobre Pablo Iglesias, un vicepresidente. O sea, primero daban cara de amiguismo, pero por la espalda, y luego a una ministra actual también, a Margarita Robles, ministra de Defensa, que le llama la pájara, ¿no? ¿Cómo hay que tomar esto? Bueno, yo solo pienso que si en una empresa privada se descubrieran este tipo de mensajes entre el CEO y el responsable de recursos humanos, ¿qué consecuencias tendría, ¿no? Claro. Eso nos puede situar un poco, porque la política, los partidos políticos, llega un momento, como decía Florentino, que pervierten todo, se pervierte. Entonces, trasladándolo a la vida de la gente, o sea, en una empresa privada, ¿qué ocurriría si este tipo de calificativos, esta manera de tratar a los empleados, de hablar de ellos, de los representantes, ¿qué ocurriría, ¿no? El único varón socialista, el único superviviente político de los aludidos por Sánchez en las conversaciones con el imputado Ábalos es Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, que gobierna esta región con mayoría absoluta y que ha valorado y reflexionado esta semana sobre estas conversaciones que han visto la luz. Aceptaría de buen grado cualquier tipo de descalificación, incluso diría que semipersonal, si a cambio de aguantar eso se dejara de pactar con independentistas o con quienes desnaturalizan al PSOE, ¿no? El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha matiza que lo que siente y tiene en común con Sánchez se basa meramente en simpatía política y que dicha tensión no viene de ninguna pelea previa entre las personas implicadas, sino de todo lo contrario. Simple y llanamente porque teníamos muy claro que se puede gobernar o no, pero que no se puede gobernar de cualquier manera y a cualquier precio. Y ese acuerdo consistía en no pactar ni con la derecha, ni pactar tampoco con el independentismo, con aquellos radicales que realmente hacían que el PSOE dejara de ser lo que es. Por otra parte, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha descrito esta publicación como una campaña infame contra el presidente del gobierno que no tiene nada que ver con ninguna causa judicial. Sin embargo, estos mensajes estaban guardados dentro de un disco duro de Koldo García, incautado en el marco de su investigación. Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del gobierno, me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración
como se han investigado otras. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Elías Bendodo, ha comunicado que los WhatsApps entre Sánchez y Ábalos son el verdadero retrato robot de un presidente del gobierno sin escrúpulos y con una permanente sed de venganza dentro y fuera de su partido. Bueno, sin duda, hemos escuchado también reacciones, el impacto y las implicaciones de esta filtración, aunque desde el PSOE y el propio Sánchez lo quieran minimizar, José Manuel Quijorna, enseñar la cara, como estáis comentando, el carácter del presidente. Te pregunto, ¿esto que estamos conociendo va a generar, creéis, repercusiones en la estabilidad política dentro del Partido Socialista? Yo no tengo ninguna duda. ¿Fracturas va a haber? Pedro Sánchez está amortizado en el gobierno y está amortizado en el Partido Socialista. Eso no es una opinión, eso es un hecho objetivo. Ya hay gente que está pensando en el día después. Lo que pasa es que, y coincidiendo con lo que dice Florentino, el Partido Socialista que ha liderado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ejercido ese liderazgo tan inmisericorde, tan egocéntrico, con tanto miedo de sí mismo, mirando más a su espalda que a su frente, porque realmente este pobre hombre que nos trae por el camino de la amargura a todos los españoles siempre ha estado más mirando por su espalda que por su delantera, es lo que explica un poco este comportamiento endogámico, egocentrista y autocrático que le ha ejercido no solamente al liderazgo del Partido Socialista Obrero Español, sino al liderazgo que debía haber imprimido como estadista en España, ¿no? Entonces, insisto, es un líder que está amortizado y es un líder que ya no va a dar más de sí. El Partido Socialista sabían de sobra este tipo de comentarios. De hecho, las reuniones las hacía en los jardines de Moncloa porque tenía miedo a que le estuvieran grabando en su despacho profesional. Eso dice mucho del personaje y eso dice mucho también y corrobora un poco pues esos WhatsApp al estilo bueno, pues poco ortodoxo y poco a la altura de su estatus político, sin duda. Están buscando la filtración. Hablando de despachos, tengo aquí a 3 abogados muy importantes que trabajan a nivel nacional: Nacho Andarias, Florentino Delgado y Maite Blázquez, y que se habrán visto en casos. Es la pregunta que, para terminar con este asunto, que traerá cola luego después. ¿Esto, Florentino, es legítimo que el Mundo haya sacado estas filtraciones? Es decir, ¿no es un delito? Nacho tiene otra opinión, ¿vale? Pero muy breve. ¿No es delito? Hombre, ¿por qué va a serlo? Es información. Libertad de prensa, interés general. Lo han pillado, pues hacen uso de ello libremente. Maite. Y no están revelando nada. Y si revelase algo... Tendría que ser una tercera persona, ahí sí, ¿no? No, tampoco. ¿Por tercera persona por qué? Y hay un procedimiento entre medias, ¿no? Porque dicen que si lo revela una tercera persona de una conversación es la que... Depende, hay que buscar la causa de por qué la conoce. Maite. Hombre, de entrada, Es que es depende libertad de la de causa. prensa y además los periodistas no pueden desvelar su fuente. O sea, ¿Tú crees que esto va a quedar si hay un procedimiento? Porque ya, bueno, también se atisba, se anuncia que podría haber desde el PSOE, podían tomar medidas, pero bueno, no se sabe cómo no llegará. creo que vayan a tomar ninguna Nacho, medida. ¿tú crees que es un delito? Hombre, total. O sea, total. Ellos piensan que no, tú piensas que es un delito. ¿Quién lo ha cometido? Tienes que encontrar al Claro, sujeto. Claro, si no, ¿Quién ha cometido el delito? la Si fuente. hemos dicho que habrá alguien que si es el autor de, digamos, del mensaje La fuente. ni lo oculta, ni lo custodia, ni lo elimina, A es ver, el primer Nacho, sospechoso. Déjale, a ver, El Nacho. artículo 18 el primer de esa sospechoso es Constitución A ver. es inviolable el derecho, el secreto de comunicaciones. Es inviolable. Es que me parece mentira que seamos leguleyos aquí, que somos 3 abogados. yo no soy Si una leguleyo. conversación tenemos Vamos a ver, tú y yo, una tú no conversación, puedes, yo la puedo vamos a ver, publicar un momentito, perfectamente, no formo la puedes parte de esa- publicar, no hay formo parte publicidad. de ¿Quién esa- te ha dado esa conversación? formo ¿Tú parte por qué de te has esa metido? Pero vamos a ver, conversación. tú no formas tú y parte yo de la estamos conversación. hablando y Tampoco tenemos tienes, una tampoco tienes conversación. derecho para llevar a cabo eso. Bueno, ¿Cuántas eso- veces nos hemos eso encontrado? lo Pero vamos dices a ver, tú. Nacho, en asuntos. Venga, vamos allá. Vamos Para a que ver, lo es que yo entienda la me quedo gente. sorprendido. La gente que se está viendo, venga. Vamos a ver. Tú y yo tenemos una conversación por WhatsApp Sí. y yo puedo hacerla pública porque No, yo porque te formo tengo que parte de autorizar esa... yo. No, yo no te autorizo.
Tú no puedes decir lo que yo te puedo decir. Formo parte tú de date esa cuenta, entre los conversación. abogados, yo te mando un correo, tú Es no puedes distinto, hacer no me uso. mezcles conceptos. No, es que son abogados No, también. una cosa son es- personas. no, es que todo lo ven muy Nacho, claro. No, no, habría no, que no, no. pedir Una a cosa tu es el código juicio, a mi deontológico juicio, de los esto es un abogados. la delito. fuente al mundo, al periódico El Mundo. De momento hay que ir contra No te la la van a persona dar. que lo ha Hombre, claro. publicitado, No te la van a que es dar. el mundo. Y si es- Y luego después Están el autor, preservados. no, me acojo yo al artículo 19 de la Nacho, te Declaración pregunto, Universal ¿y de si los es uno Derechos Humanos de y si es uno de los autores 1898? que ha sido el que lo ha filtrado? ¿Perdón? ¿Comete delito contra sí mismo? Pues claro que no. Pero vamos a Te ver. pregunto, si Pero uno de los primero y principal, si uno de los autores Si lo filtra Ábalos ha o filtrado. comete de una momento no imprudencia o sabemos una nada. negligencia De momento y tenemos lo pone en una conocimiento prueba. de Vamos a alguien. ver, tenemos una prueba directa. Han publicado eso. ¿Yo te da permiso o no? A estos señores Oye, fue un delito lo de los periodistas del Washington Post. Te pregunto, Claro. ¿fue un delito lo de los dos periodistas del Washington Post que se cargaron a Nixon? Claro. Claro. Es que depende de lo que es la libertad. Ahora depende. pero hombre, es que- por Claro, favor, que te explique. estamos Es en la que de misma. verdad, es Cuando que- se desvelaron las Luego te conversaciones de Rajoy y Bárcenas, ¿fue delito, Nacho? Eso no, Vamos a porque era ver, del PP. los delitos, menos la injuria y la calumnia, pues esto, no son perseguibles de oficio. ¿Me entiendes? Claro, como yo paso mañana digo, esto es un delito. Te Pero entonces, pregunto, son ¿pero perseguibles contra de quién oficio. diriges la acción? ¿Que contra quién dijo? Somos Contra la letrados. persona que lo ha Contra- publicado. contra el mundo. Contra la persona Contra que el lo ha mundo. publicado. ¿Y el derecho a la información? Escucha, ¿Y el dígame interés usted. general? Claro, dice, no me acojo al Escucha, terreno. No, no, dígame usted. escúchame, quién ha te sido sigo la preguntando, persona que No te lo va a No te decir. lo va a sigo decir, está en su código Bueno, pues entonces, deontológico. ¿Por siento qué, del por qué banquillo. tardan los dos implicados Pues ahí en poner insisto. la denuncia o presentar la querella? Pues por una sencilla razón. Ahí le meto yo por doble eventual. Bueno, pues señores, ya Usted está. Ya asumiendo está. la responsabilidad. Nacho, déjalo ahí. No Bueno, lo diga. Tiene que escuche, estar sujeto a investigación. tres Usted sabe el interpretaciones. perjuicio que va a ocasionar con esto, Vale, ya está. un momentito, por favor. lo mismo, ¿eh? Interpretaciones totalmente diferentes. Estamos escuchando y seguiremos escuchando más. Porque No, esto. yo me merito al proceso. Bueno, sí, Yo, claro. De entrada yo no me Al atrevería a decir, salvo que sea una cosa flagrante. ¿Y esto va a entrar en el procedimiento? Nunca diría que hay un delito, Eso es un así delito. tan frívolamente. Pues- Perdón, no quiero decirte pues que la- sea frívolo. la prensa sino en está la preservada, impresión. Hombre, decir directamente que es delito, si no sabes nada, ni yo tampoco. De Tillo privada, la política, Jesús, como siempre periodista, puede decir. como Pero que la pega. pregunta, hombre, Y este se como le supone que cogido. Si es un periódico- interés general, se si tú eres supone que presidente un del periódico gobierno- tan así, tan importante que lo publica, Bueno, no señores. se mete en la boca del lobo Florentino, solito. venga, y dice, Florentino, con todo Nacho, bien. Nacho, Florentino, por favor, Inmunidad de por contrato, favor, Florentino, investigación. Delgado, Nacho Andarias, por Dígame favor, usted, venga, claro. dejadme que modere. Si fuera este señor ministro y si tú fueras presidente o al contrario, lo publicaría. Porque es de interés para que sepamos todos los ciudadanos, ¿o no? ¿Correcto? Para que sepamos con quién nos dirige. Porque, por ejemplo, fíjate, el apagón eléctrico del 28 de abril continúa medio mes después con un apagón informativo. Hay un apagón informativo, ya que continúan las investigaciones sobre las causas del fallo masivo en el suministro eléctrico que afectó a toda la península ibérica, el apagón del 28 de abril, que sigue sin respuestas claras, y el gobierno mantiene el silencio y que han pasado más de 2 semanas desde el colapso eléctrico que dejó sin suministro a toda la península ibérica. Y las investigaciones, repito, aún no han arrojado conclusiones definitivas y seguimos Quijornas sin conocer detalles concretos sobre lo que provocó la desconexión total del sistema eléctrico, si hubo negligencia en la gestión de la red, si se está ocultando información clave. Lo que sí que hay es una falta totalmente de transparencia que deja a millones de ciudadanos sin respuestas, es decir, que este país sigue en la oscuridad de la incertidumbre. Bonito término. Buena frase, sí. Yo creo que no tardaremos mucho en conocer la verdadera causa del apagón y los verdaderos responsables. Serán la fachosfera y el fango, Y los bulos. seguramente. A ver, Breve, por favor. bueno, vamos España nunca se había ido a negro, jamás. Nunca se había ido la corriente eléctrica, Ni internet. ni internet. Parecía algo inaudito, ni los que no semáforos. podía pasar nunca en la vida. Decían que no iba a pasar nunca. Porque somos un país fuerte, somos un país evolucionado. Tenemos, ¿cuántos has dicho? 23 millones de personas empleadas. La mejor red Somos el eléctrica del ombligo mundo. de Europa. En fin, bueno, pues tal. Pues mira, pues sí, ha pasado porque este gobierno no tiene absolutamente ninguna estrategia técnica que sostenga el sistema español. Y lo que tiene es, lo de siempre, es el dogmatismo introducido en el sistema eléctrico español y a una exministra
que dirige la empresa, no es pública, pero es participada y nombrada por el gobierno, esa presidenta, que dirige Red Eléctrica, que dirige, que es el árbitro del sistema. Que es el árbitro del Claro, sistema. pero es que, vamos a ver, Maite y Floro, vamos otra vez a la noticia, que es el apagón informativo. O sea, la pasada semana, el profesor García del Pino, aquí, donde estás tú sentada, conocedor a fondo de las energías, hablaba de varias hipótesis, que van desde fallos técnicos en la red, pero el gobierno insiste en que aún es muy pronto para determinar responsabilidades. Incluso Red Eléctrica habla de años para saberlo. Él dice, Quijorra, que dentro de poco, pero habla de años, y la oposición exige pues una comisión de investigación, y los expertos advierten sobre la fragilidad del sistema eléctrico español. Y esa es la cuestión clave, ¿no? Que quizá no esté la red preparada, con tanta renovable. Vamos a recordar lo de las nucleares, que no quieren ni oír hablar de ellas ya Pedro Sánchez tampoco. Yo no tengo muchos conocimientos técnicos sobre electricidad ni energías, pero a mí me sorprende cómo un gobierno, en todos los grupos de WhatsApp siempre hay algún ingeniero, alguien que participa y que está relacionado con la energía, y todo el mundo a nivel técnico tiene una causa o una posible causa. Qué difícil, ¿no?, que el gobierno nunca nos da una explicación de nada. Siempre deja pasar el tiempo, como por desgracia en España y respecto del gobierno pasan tantas cosas tan dantescas, se nos van acumulando, con lo cual el pueblo va perdiendo un poco el recuerdo de lo que va pasando. Pero es curioso, o sea, todo el mundo que tiene un mínimo conocimiento de energía te da una solución, una causa, una respuesta, y el gobierno jamás dice nada. Cuando quieran, es que no nos van a decir nada, no nos van a decir nada, yo lo sé. No van a dar ninguna explicación. ¿Qué va a ser, Florentino? ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué? No, yo voy a dar 2 o 3 pinceladas. La primera, yo no soy ningún experto. Nos quedan 6 minutos. La segunda, como tertuliano, no entiendo de todo. Y por lo tanto, la explicación ¿De de la todos causa... o de toros? De toros un poco desde el punto de vista literario sí. y romántico. Sí. Entonces, desde el punto de vista observador, eso sí, ahí sí me meto un poco más, y contrasto. Siempre yo voy buscando sujeto y objeto, sí. Sobre todo el objeto, porque de ahí me viene la explicación más lógica que puedo dar en coherencia. Bien. Me estoy trasladando en el tiempo al Prestige. Cuando pasó el Prestige, automáticamente el equipo gobernante, que era del PP, era culpable. El PSOE maneja muy bien el arte, digamos, de la imputación. La Dana. Siempre. La Dana exactamente igual. Pero la Dana, ojo, afecta a intereses nacionales. Pero saben derivar muy bien hacia el equipo de gobierno, que es contrario, en Valencia. Si hubiera estado Chimo Puig gobernando, ya veríamos a ver qué había pasado. Bien, vamos al apagón. El apagón, al margen de las cuestiones técnicas, el desconocimiento, etcétera. Oye, lo del Prestige, por ejemplo, por poner dos casos en contraste, era una cuestión local que hacía mucho daño, incluso a la costa gallega, etcétera, pero local. El apagón general ha sido de toda España. Tiene una trascendencia enorme, importantísima. Y el gobierno no pasa nada. Pero ojo, pero es que la ciudadanía tiene 2 comportamientos llamativos. Por un lado, tranquilidad, calma, sosiego, un comportamiento cívico descomunal que llama la atención incluso en el extranjero. Ejemplar. ¿Pero eso por qué? Porque estamos amansados, porque no tenemos capacidad de reacción. Y yo me lo cuestiono. No tengo respuesta, pero me lo cuestiono y me llama la atención. Y luego, por otro lado, hay una falta de reacción contraria. Vamos a ver, si nosotros somos gobernados, administrados, y hay alguien que nos gobierna y nos administra, no pedimos ninguna responsabilidad. Han pasado más de una semana y aquí nadie se preocupa. ¿Y los sindicatos, por ejemplo? No reaccionan tampoco. ¿Y las asociaciones, digamos, ciudadanas? Tampoco. No hay nadie que... ¿Y la oposición? Y la oposición está calmada, como demostrando un civismo que tampoco es tal. Es que es resignación, es falta de capacidad, no lo sé, pero de luego aquí algo falla. Yo lo que detecto de todo esto es que estamos totalmente inoculados, por un lado, y por otro, lo que acreditamos es una falta de capacidad de reacción que es propia de una sociedad decadente. 4 minutos. Lo lamento, pero lo veo así. España está atrapada entre apagones, Nacho, y entre caos ferroviario. ¿Y qué está pasando? Es otra pregunta que hay que hacerse, ¿no, Florentino? Porque seguimos sin respuesta sobre el apagón eléctrico, como estamos hablando, pero la crisis no se detiene ahí. Y este pasado fin de semana, otra vez en la estación de Santa Justa en Sevilla, a la vuelta de la feria de Sevilla, pues se convirtió en un escenario de caos. Ya tuvo que ir la policía. Muy breve, brevísimo. Eso denota un deterioro absoluto
de los servicios, Sí. bueno, en absoluto no, perdón, no quiero ser exagerado, no es absoluto, pero sí que se están comenzando a resentir las infraestructuras nacionales Cierto. y los servicios españoles Eso iba a que decir. antes funcionaban mejor y ahora está Florentino. demostrado, porque está acreditado que funcionan peor. Eso le iba a decir, y le dejo a Nacho, porque hubo caos con retrasos de hasta 3 horas en los trenes AVE, los trenes de alta velocidad, aglomeraciones de pasajeros, el tren Madrid-Extremadura, por cierto, el pasado fin de semana volvió a quedarse tirado pues tras una gestión que está duramente siendo criticada, porque ya aflora la indignación de los viajeros denunciando la falta de información, la repetición de fallos en el servicio ferroviario, y lo que dice Florentino, estamos ya ante el reflejo de un sistema, el de los trenes, que ya no garantiza estabilidad ni confianza a los ciudadanos, y que, como decía Susana Díaz el otro día, cuando ella era presidenta de Andalucía, denunciaba, estando el PP, que esto viene de atrás, Nacho, que el mantenimiento, hay muchos trenes AVE, se va a liberalizar. Ya ha aparecido la primera liberalización de los trenes, pero en 2 años se vuelve a liberalizar. En 2030 tiene que estar liberalizado toda la actividad ferroviaria de los trenes de alta velocidad, pero se mantienen todavía las vías del 92. Le hace falta un repasito a todo esto, ¿eh? Tiene que venir Manolo y Benito a... Nacho, venga, una reflexión tuya sobre esto. ¿Qué está pasando? Con el tema ¿Qué de- está pasando? Vamos a ver. Apagones y Con trenes. el tema de la red eléctrica, minuto. como ha dicho tanto Florentino como Teresa y como ha dicho Bruno María, efectivamente, yo desconozco, es decir, el operador es la red eléctrica. La red eléctrica y cuando se apaga a las 12:30 viene a consecuencia de la zona suroeste de Extremadura. Es decir, había poca oferta y mucha demanda, entonces saltan los plomos. Vale. Saltan los plomos. Aquí estamos con las energías. Del tema de luz, del tema del agua, Renovables, fotovoltaica, todo, vale. y luego después tenemos las nucleares. Entonces, lógicamente, hubo ahí una colisión. Los protocolos funcionaron perfectamente y con lo que tú antes me has dicho, hace 20 años hubo apagones en España. Hace 20 años, lo que para tú no recuerdas, que eres más joven que yo. Yo no, en 20 general años no. general. Que se pararan todos los semáforos de la península ibérica, eso no ha ocurrido. Bueno, pero eso fue como Ni todos los consecuencia frigoríficos. de que al saltar una estación, las demás quitan el ¿Cuál es plomo la porque solución? saltan Muy todas. rápida, ¿cuál es la solución para eso? Pues la solución, pues volver otra O la vez respuesta. la respuesta, es decir, ¿qué queremos? Energías renovables, energías nucleares. La Comunidad Europea dice las renovables y los demás dicen que las nucleares. Vale, y lo de los trenes. Lo de los trenes, las pues, vías. lógicamente, es cierto que las infraestructuras pueden Mantenimiento. estar un poco deterioradas como consecuencia del uso de esto, pero Claro. eso significa que el gobierno central ha llevado a cabo, así por lo menos lo dijo el ministro, que lleva a cabo una inversión de nuevos trenes y de vías férreas. Efectivamente, coincide todo en este momento, pero no por eso podemos poner el ventilador diciendo que España va mal. España va fenomenal. España va ¿Qué fenomenal, hay? Maite. Ya va de cine. Florentino, ¿España va bien? Venga, ¿cómo va España? Si eres optimista, quieres serlo, pues bueno, vamos a decir que va bien, porque No, venga, evidentemente estamos fuera ya tampoco de somos un tiempo. desastre. Quijorna, Pero a mí no me gusta, vamos como una a moto. mí no me gusta lo que está pasando. Dijo Pedro Sánchez, vamos como una moto. La economía va con una moto. España podría ir infinitamente mejor que como va. Pues ya Va- está. mal futuro estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Quijorna, Blasque, Andarias, Delgado, ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Gracias Bueno, por debatir con muchísimas nosotros. gracias a ti. Gracias, y se nos queda corta la cosa. Bueno, es que hace falta gastarse más el dinero en esto, y en la sanidad pública, y en otros factores de interés y de servicio público que sustentan un país, como dicen ahora, que es el mejor del mundo. Y lo que hay que hacer es no gastárselo pues en otras muchas cosas en que no asesoran o en otros ministerios que no avanzan en nada. Así que, señores, a ver si ponemos un poquito de solución, quien lo tenga que poner. Hasta la próxima semana tendremos un especial dedicado a la salud con 4 grandísimos especialistas médicos dedicados a la salud. No se lo pierdan porque vamos a hablar de cosas que son más importantes que todo lo que hemos hablado, de nuestra salud. Hasta dentro de 7 días, cuídense mucho e intenten ser felices.